Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 Puntos. Hoy estamos aquí llevando nuestro programa, nuestros comentarios, nuestros temas de opinión, transmitiendo siempre por todas las redes sociales, Twitter, Facebook y también por la cadena de RNN, Canal de Noticias. Y siempre recordando que estamos a partir de las 10 de la noche a 11 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Nuevo horario para todos nuestros amigos televidentes que nos están llamando y están diciendo, ¿qué pasa? Que vemos como que no da por... Digo, no, es que estamos en una hora un poquito más arriba, pero estamos en el propio canal y en el mismo canal. Así es. Buenas noches, Javier López. Buenas noches, Guillermo Torres. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, justamente en la mitad de la semana, tenemos muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa En 3 Puntos. Muy bien, Flavio, Javier y a ustedes, amigos televidentes de este su programa En 3 Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Cuéntame, hermano, ¿cómo andamos? Bueno, ¿Tú andabas por el Congreso hoy? el Congreso estuvo muy lejos de por ahí. ¿Por el Senado? ¿Tú andabas? Había una interpelación y... No se puede decir interpelación, Bueno, sí, sino pues, una invitación. Pero una interpelación para que dé a conocer, y se manejó muy bien el canciller, muy bien. El canciller es una persona ¿Cómo que se tiene... exaltó en una, Flavio? Se exaltó en una. Bueno, pero es parte de lo que es la naturaleza humana. No, y aparte, que lo que dice Guillermo no es exaltarse, sino si usted es un estúpido hablando, a usted hay que decirle estúpido con diplomacia. Y eso fue lo que... Sí, porque eso no te da Hay derecho. gente que quiere buscar un escenario. Oye, quieren montar el para escenario lucirse. como si fuera de la década del 60 y del 70. ¿Cuál es la labor del legislador? No. ¿Y a qué va un invitado? Guillermo, de esa manera. Guillermo, no quieras tú querer justificar cuando con preguntas capciosas, que tú te das cuenta que son capciosas, no son legislar e investigar y supervisar, no. Incluso ahí... Son por molestar. Por molestar, sacar de balance. Y el tipo es un humano, Bueno. el canciller es un humano. Bueno, el canciller, cuando tú vienes, vi. perdón, Guillermo, cuando tú tienes a un senador y dos o tres senadores con discursos de barricada, como si estuvieran en la Universidad Autónoma o en Elías Piña, por ejemplo, con discursos de barricada, en ese escenario no procede. Primero. Segundo, el lambonismo que también se dio en los oficialistas también da asco. Entonces, ¿tú quieres que uno lo aplauda? Como si fuera una foca. ¿Vamos a aplaudirlo? No. No. Esa es su posición. Pero para que los amigos televidentes sepan de qué nosotros estamos hablando de la invitación que le formuló el Senado de la República al canciller Álvarez en el día de hoy, esta tarde en la sesión. Y pues ahí surgieron algunas preguntas, respuestas, y yo hablo en el caso de las preguntas que le hizo Iván Silva, el senador de la Romana. Para mí no fueron ni molestosas, ni impertinente, yo no sé de los otros, pero desde el punto de vista mío personal, es una pregunta que no tuvo en lo absoluto nada que ver. Ahora sí, complacencia de parte de los oficialistas cuando Iván Silva le hizo esa pregunta, él lo único que tenía que responderlo. ¿Y qué pasa? Se ha criticado mucho esa parte de la firma de ese acuerdo y él muy bien, el canciller, dio la respuesta, que eso no tiene ningún efecto jurídico hasta tanto no sea validado por el presidente de la República y enviado al Congreso Nacional para ratificar como lo establece la Constitución de la República. Por tanto, eso que se ha anunciado en diferentes escenarios de que nosotros firmamos un acuerdo, de que la Cancillería firmó un acuerdo con el gobierno, con las autoridades haitianas, con el gobierno haitiano, eso no tiene, como bien, como bien lo estableció el canciller, no tiene ningún efecto jurídico hasta tanto no sea validado, refrendado por el Congreso Nacional, como reitero, lo establece la Constitución de la República. A mí lo que me preocupa dentro de lo que sería el tema de discusión, de que si se firmó o no se firmó, es que nunca han presentado el documento. Y una forma de, por lo menos, darle tranquilidad a los que cuestionan y a los que tienen dudas, es presentar
el documento, porque ese documento tiene que estar ubicado en alguna parte de lo que fue el acuerdo, sea que se firmara, sea que entraran en un trato mutuo, como los dos países que tienen esos acuerdos hídricos. Sin embargo, nunca se ha dado a conocer. Yo vi a que el nivel de senador prensa. Iván lo tenía en la mano y el canciller Pero ¿por no qué lo no? negó, o sea, lo admitió que sí, pero que no tenía ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque no se rubricó nada de acuerdo de que tuviera penalidades. Tú sabes No que hay yo he nada de visto eso. en la página colgado desde el 2021, en la página de la Cancillería, sí he visto las observaciones que le hizo el gobierno dominicano a las autoridades haitianas, pidiéndole que eso debía de manejarse mediante una mesa técnica y que reuniera diríamos, las especificaciones técnicas en cuanto a la ingeniería para que se pudiese aceptar. Eso Pero sí está colgado desde el 2021, Flavio. Acuérdate que esas negociaciones quedaron truncas, porque a la muerte de Moïse, Ajá. que era el que estaba dándole seguimiento al tema, no se terminaron porque se quedó de una próxima reunión, pero no llegó nunca. Entonces, a eso es lo que hay que ver. Pero el tema del senador Silva, de la Romana, fue sobre el acuerdo que habían firmado la República Dominicana con las aguas territoriales del mar. Incluso Del mar. Del mar, sí, las fronteras del mar. Sí, pero no del canal. No del canal Ahora ni de sí. Haití. Y ahí el canciller dijo que la República Dominicana mandó y contrató a un gurú de ese derecho internacional marítimo para que delimitara las fronteras. De eso fue la pregunta y el aclarando del senador por la Romana. Ahora, insisto, el canciller se manejó como lo que es un buen catedrático. Ahora, también digo que ahí entra la parte de donde se le va, en el lambonismo se le van a estar los frenos a los funcionarios y a los legisladores. Yo no digo lambonismo. Perdón, pero déjame terminar, Guillermo, pero déjame terminar mi idea. Déjame terminar mi idea. Adelante, dele. Entonces, cuando se le va el lambonismo, como el mejor canciller que ha tenido para mí la República Dominicana en los últimos 30 años ha sido don Eduardo Latorre, que Dios lo tenga en gloria, que fue el que sacó a la República Dominicana del ocultarismo que había entre los gobiernos de Balaguer y del gobierno de Trujillo. Vamos a estar claros en eso, que puso a la República Dominicana en el mapa y lo puso en el mismo trayecto del sol, como dijo Pedro Mil. Así que el canciller se manejó bastante bien. El amigo de nosotros, Ricardo de los Santos, tuvo que llamar la atención en cierto momento porque habían senadores que creían que estaban en la década del 60 con una posición radical y cambiando temas y buscando periquitos, y Guillermo quería que el canciller le respondiera con una sonrisa. Bueno, oye, lo hermano. que pasa es que esa discusión, naturalmente, era una forma de sacar un tema político. Era político. ¿Por qué? Porque realmente el asunto de fronterizo, el tema como lo está llevando el gobierno, la oposición está preocupada también porque hay muchas situaciones que están ahí. Y hay que buscar la forma de hacer ataques, que es válido, porque realmente la oposición, en un momento como este, que iba a ser un momento donde todo el mundo estaba esperando la respuesta del canciller, tenían que tirarle algunas espinitas para que soltara cualquier situación que pudiera tener un desliz, como tú lo estás diciendo, y tú, Javier. Ese desliz era buscando precisamente sacarlo a de balance, sí, ¿pero y tener algún tipo de... Le sacaron, Flavio, para que tú tengas una idea, le sacaron una fotografía, él en camiseta, en camisilla. ¿Y qué dijo el canciller? Revise su información porque de esa fotografía no fue tomada donde usted dice, ni cuando usted dice. Esa fotografía fue tomada en Jimaní, en la fortaleza de Jimaní. No en Haití, como usted está diciendo. O sea, que querían darle un cambio, como tú dices. Eso es normal que se deje ese tipo de cosas. Ahora, yo vuelvo y reitero, en el caso específico de Iván Silva, la labor del legislador es preguntar ahí. Y las preguntas que él hizo no estaban fuera de lugar porque la hizo de una manera decente
y el canciller lo único que tenía que responder sí o no. ¿Cuál es la labor del Congreso Nacional y de los legisladores? O sea, una de las atribuciones es esa, que deben de refrendar los acuerdos internacionales, y él estaba cuestionando que ese acuerdo no había pasado por allá por el Congreso, y él entonces lo único que debiera de responder. Pero él se incomodó más, o sea, con la pregunta que Iván Silva le hizo, que la propia pregunta que Iván Silva le hizo. Si lo ponemos en un balance, nos damos cuenta que él se exaltó más y que Iván Silva no se exaltó en ningún momento al hacerle la pregunta, con todo el derecho que tiene el senador de hacérsela, porque esa es su función y esas son las atribuciones que tiene el Congreso. Ahora bien, ¿qué pasó? Que los oficialistas, como bien dice Javier, en cierto momento quisieron llamar la atención al senador, cuando realmente debían también de calmar los ánimos en ambos lados, desde el punto de vista de decirle también al invitado que él solamente que se limita a responder y a no exaltarse, a no irse fuera de lugar. Pero mira, aquí nada más hablaron 4 senadores, y te lo puedo mencionar. Yo hablo de Iván No, Silva. perdón, es que no lo puedes ver, no puedes encasillarte solamente en Iván Silva, sí, no tiene que ver que hablaron 4 senadores. Habló uno en representación del PLD, habló otro en representación de la Fuerza del Pueblo, habló uno en representación del PRM y otro del PRD. Más nadie, ningún senador. O sea, fueron preguntas puntuales sobre el tema del canal. Y el canciller hizo una presentación cronológica de todo lo que había pasado, de todo lo que hemos llegado hasta el día de hoy, con una presentación ahí con los documentos y con las firmas y todo lo demás. Pero había que buscar donde no había. Así es, No, pues, pero los organismos internacionales, a mí me gustaría ver el canciller también con esa misma postura que asumió en el Senado de la República, como lo ha hecho el presidente. El presidente lo ha hecho de una manera responsable y enérgica en cada uno de los escenarios que le ha tocado participar. De esa misma manera, entonces yo quiero ver el canciller, cómo se comportó ahí en el Senado, que se comporten los organismos internacionales también. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa de publicidad y regresamos con más para todos ustedes. Vamos arriba. Bien, y ya de regreso aquí vamos a brindar con los sabrosos jugos de Rica, que tenemos aquí la manzana de Rica, una fruta fresca, sabrosa, que siempre es refrescante porque es apetecible por todos aquellos que quieren gozar de buena salud, sobre todo con la vitamina C que tiene este jugo. Siempre Rica está presente en cada uno de los mercados y en sus diferentes productos y tamaños, el que usted prefiera y elija, como también tenemos los yogures de Rica, esos yogures que siempre también están a la orden del día para poder fortalecer, darle la energía que usted necesita en cada momento, sobre todo en estos momentos de campaña, que es interesante usted energizarse, y Rica tiene todos los productos para que usted tenga esa fortaleza. Así es. Pero también tenemos esa agüita de coco que es energizante, refrescante y también saludable. Por eso Rica tiene todos sus productos que usted necesita para estar totalmente al día y enérgico en todo lo que usted hace, tanto el trabajo como también la política que está en este momento bien fogosa. Y para combinar esa compotica de Rica que usted puede tomar después o absorber porque se tiene un chupi chupi, usted puede hacerlo después del almuerzo y entonces duerme feliz una siestecita si usted quiere echarla, pero siempre con el sello de la garantía de Rica. Así es. Miren, señores, también el presidente estuvo en el hotel de Hard Rock Café Punta Cana. Hubo una situación de la 46 aniversario de celebración de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí estuvieron todos dando su opinión. Y uno de los puntos que dio a conocer el presidente de la República es que tenemos un desempleo de un 4.7%, que es de las últimas décadas, es el porcentaje mucho más bajo que se ha dado. El presidente de la República hizo una exhibición de lo que es realmente el empleo que es República Dominicana, y dicen que uno de los puntos importantes que lo valoró allí en el Hotel Hard Rock Café y Casino de Punta Cana, donde dio a conocer que de ese porcentaje el 34% corresponden a los jóvenes de nuevos empleos.
que es un punto importante porque realmente darle empleo a esos muchachos que salen de las universidades, que se entrenan para insertarse en la vida productiva y que tengan la oportunidad. Entonces, significa, de acuerdo a lo que dice el presidente, que hay una oportunidad para estos jóvenes, que muchas veces se ven desesperados porque salen de las aulas universitarias o salen de algún tipo de formación técnica profesional y no tienen después quién lo emplee. Y si hay oportunidad de que se le esté buscando o haya un interés de que estos jóvenes de primer empleo tengan un espacio, pues realmente esto es importante y real en cuanto a lo que sería esas estadísticas que está diciendo el presidente. Entonces, darla a conocer es un punto que creo que debe ser de satisfacción para los nuevos empleados jóvenes que hay en el mercado. Muy bien, mira, Flavio, hoy hubo una situación a primeras horas de la mañana que estuvo copando todos los medios de comunicación y redes sociales, y fue el haber encontrado El hallazgo. correcto unos 6 Neonatales. niños recién nacidos y otros, como bien tú utilizaste el término. Todos neonatales. Correcto, neonatales. Todos. En la puerta del cementerio Cristo Redentor, No. Cristo Salvador, Cristo Salvador. en San Isidro. Una situación que inmediatamente alertó a las autoridades y se presentaron allí todas las instituciones correspondientes, incluyendo las autoridades del Servicio Nacional de Salud, donde se dio a conocer más tarde que el centro médico que está ubicado en la ciudad de Juan Bosch, desde ahí fue en ese centro médico que fallecieron estos niños y que fueron entregados a la funeraria a través de un contrato, la funeraria popular específicamente, a través de un contrato que tiene ese centro médico con esta funeraria, a los fines de que se hiciera el protocolo correspondiente de enterramiento. Al ser contactado esta persona, según las informaciones que hemos podido recabar, el propietario de la funeraria acusa al Zacateca del cementerio de haber sido el responsable de dejar esos fetos ahí. Entonces eso no es posible, que se pueda establecer una responsabilidad a esta persona cuando, muy bien lo dijo la directora de este centro médico de la ciudad de Juan Bosch, que la responsabilidad es de la funeraria de cumplir y velar porque se cumpla con el protocolo establecido de enterramiento. Pero la irresponsabilidad, al parecer, primó y ya queda de parte de las autoridades que se pueda determinar la culpabilidad o no en este caso, porque de determinarse habrían consecuencias. De Mira, yo me voy más lejos de ahí, porque realmente se está hablando, el dueño de la funeraria, que fue al Camposanto, y dijo que fue el chofer. Zacateca. El chofer, primero dijo que fue el chofer que lo dejó tirado ahí y se fue, porque debió haberse quedado y que debió él haber ido al cementerio, al Camposanto. Entonces el chofer dice que fue Zacateca, que fue el que tomó la decisión de dejarlos ahí. ¿Cuál es la posición que yo diría que debería hacer aquí? Hacer una autopsia a esos seis. Una necropsia. Una necropsia, una autopsia, porque todavía los cadáveres no están en estado de putrefacción. La necropsia es cuando están ya putrefactos. Y una autopsia es cuando el cadáver todavía está fresco, en el sentido para ver los órganos cómo se ha dado. ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, ¿en qué condiciones murieron esos bebés? Esos neonatales. ¿En qué condiciones? ¿Murieron por qué? Primeramente. Las autoridades lo dijeron, pero por lo menos... En el sentido de, y ahí no hay ninguna discrepancia, porque lo establecieron, unos murieron de 25 semanas, otros... Sí, y no fueron todos muertos en esta semana. Exacto. Son varios. Acumulados ahí durante unos cuantos días en la morgue del hospital, y entonces con ese acuerdo que tiene el centro médico... Pero todavía es una explicación y eso, verbal. Sí, Flavio, tú sabes que dice la directora del hospital que este tipo de situaciones pasan cuando los familiares no asumen esta responsabilidad de manera directa, cuando son personas de bajos recursos económicos que no tienen las posibilidades de utilizar ya, de ser recibido por el centro médico y de ser sepultado. Entonces, con ese acuerdo que tienen con la funeraria,
Entonces se establece este tipo de mecanismo. Ahora, la responsabilidad de la funeraria no puede alegar que fue el chofer, que fue esto, Mira, porque eso es un yo me contrato refiero, espérate, Guillermo, con personas jurídicas. no me defiendo todavía que tú no sabes lo que hay atrás. Vamos a ver. Está dentro de las estadísticas de muertes. Hay reportes también, están reportando ese hospital, o sea, reporta esos casos, porque hay que ver muchas cosas ahí. Si está correcto, perfecto, pero estamos hablando de quién fue que soltó, quién fue que lo dejó abandonado, quién lo tiró, que fue el Zacatecas, que fue el chofer, que fue la funeraria. También hay que investigar más profundamente, porque si eso se hace de manera cotidiana, y situaciones que se dan ahí, estoy diciendo lo que no se dé, pero necesita una investigación más profunda de los hechos, porque es un tema que crea un escándalo, y es verdad, había uno que tenía hasta 3 meses, que ya de fallecido, que quizás estaba en una nevera, o estaba en esto, Ay, con la nevera. pero debe darse a conocer porque realmente son seis, aunque son pequeñitos, son seres humanos, son víctimas de algo. Ahora, lo que demuestra ese hallazgo en el día de hoy es la cruda realidad que se da en nuestro país con el manejo de los cadáveres, la realidad social Nuestros barrios. nuestros barrios, nuestros campos, porque la directora del hospital tiene censado y dijo que los que murieron por esto y la semana que tenían, y que los familiares no retiraban los cadáveres, que no son nada más de neonatos, son hasta de adultos. No retiran los cadáveres para no incurrir, porque no tienen los recursos necesarios para asumir el tema del enterramiento. Mira, Javier, ¿por qué lo digo? Porque hay una deshumanización de la gente, que aquí hay que ponerle reglas a muchas cosas. A ti se te muere un perrito, tú por dignidad de ese animalito que estaba en tu casa, que tú lo tienes, que ya tú estás acostumbrado a tener esa mascota, tú tratas de ponerlo en una cajita, ese animalito, de cuidarlo. Y un ser humano, tú lo tiras así. Y eso pasa constantemente, eso pasa todos los días en todos los hospitales. Eso no es nuevo. Y hay una deshumanización, porque la gente dice, porque no tengo dinero, porque no tengo esto, hace ese tipo de cosas. Óyeme, lo que viene detrás, los hijos que están creciendo, ¿qué puede reaccionar contra otra persona? No tienen un sentimiento. Entonces, el sentimiento que puede tener la persona de respeto por la vida, por de todo, por eso tuve tanta violencia. Entonces, esas cosas son de llamado a atención. Claro. Eso es la sociedad. Y una sociedad que está teniendo ese tipo de accionar, que es muy peligroso. Entonces tú dices, ¿y dónde se produce la violencia? Ahí vienen los hechos. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar cosas y dejarlas pasar porque no tienen dinero, porque son pobres, porque son excluidos de la sociedad. Y después la repercusión, ¿cómo se da? Entonces tenemos que gastar muchísimo dinero los gobiernos en asuntos de cómo minimizar la violencia, a las personas que son marginados, cómo tratarlos porque no se educan, porque viene de una educación aprendida, de una conducta aprendida desde los hogares, donde esa deshumanización, ¿qué sentimiento puede tener una persona de esa naturaleza en un hogar? Es una situación compleja, Flavio. Yo no entiendo a dónde en la mente de una persona normal, nunca, yo no asimilo que puede entenderse esta situación que sucedió en el día de hoy. Porque ¿cómo es posible que lo tiren como si fueran, así mismo que no hay como esa humanización, que lo tiren en la puerta de un cementerio, como si fueran, ni los animales se tratan de esa manera? Es que ahí falló la política del manejo porque hay políticas claras para los hospitales llevar lo que son los restos humanos, porque hay amputaciones que se hacen, no lo van a tirar en la puerta, una amputación de una pierna, de un brazo. Esto llama reflexión para que se las autoridades de salud pública y haya una supervisión al momento de que se le vaya a dar enterramiento, que no solamente se le entregue a la funeraria solamente. Pero que hay hospitales que tú has tenido que caerle atrás a un perro para quitarle un miembro humano, claro, un brazo, una pierna. Allá pasó en un campo, en un pueblo. En un pueblo, es un perro con un brazo de una persona que parece que le habían apuntado el brazo y lo tiraron de manera desapresiva en el basurero común del hospital. ¿Y qué hacen los animales? Un perro sale a buscar
Carruñero. Buscó una cuestión, andaba con un brazo por ahí, todo eso, que eso fue un escándalo. Entonces, eso pasa. ¿Por qué? Porque no hay una situación de supervisión y de conciencia de lo que hay que hacer con ese tipo de situación. Claro. Que es penoso que se dé. Que eso también es una sangría para los Claro. mismos hospitales, porque de disponer del cadáver de una persona para que el hospital lo entierre, oye, eso cuesta al hospital. Mira, Entonces, hay sitios en Estados Unidos, recientemente, esta semana pasada, salió una publicación, la muerte de 2 niños en un de esos centros donde dejan los Sí. niños Daycare. daycare. Y a que fallecieron los niños. ¿Cómo fallecieron los niños? Cuando le hacen la autopsia a los niños, ¿cuál fue el proceso que le estaban dando fentanilo, la droga esta, que es famosa, que es una droga totalmente sintética. mortal? ¿Qué pasó? Le dieron un proceso de investigación, no simplemente murieron porque murieron. Entonces, cuando van a profundizar las investigaciones y van buscando la parte tóxica de lo que ocurrió, ¿qué encontraron? Droga que le pusieron a los niños. Pero en Ahí este están caso, es condenados. como tú dices, hay que investigar, porque aquí fueron, como bien decía Javier también, fue una serie no fue un mismo día que fallecieron, porque hay embarazos prematuros de diferentes épocas, y es una situación que realmente también se debe profundizar a los fines de validar esas informaciones y de ver realmente qué cosas se pueden corregir dentro de ese protocolo, como nosotros decíamos, al momento de fallecer una persona en el hospital y que se utilice este mecanismo y llevarlo al cementerio para los fines de enterramiento. Así es. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y continuamos con nuestro programa en 3 puntos. Vamos arriba y regresamos. Miren, señores, la Procuraduría General de la República hizo unos allanamientos, 20 allanamientos para lo que sería la cooperativa de Herrera. Una cooperativa donde tú ves esas personas que penosamente todavía siguen muchos incautos en las calles, dejándose engañar y dejándose utilizar de tontos útiles. En el sentido de que sus pocos ingresos, con tanto esfuerzo que lo pueden conseguir, entonces lo depositan donde desaprensivos, que no tienen una supervisión bancaria, y entonces los engañan. Ahí quedó detenido el principal socio, que se llama Jorge Eligio Méndez, familia Javier tuya, los Méndez. Sí, esos Méndez son de allá, del Bueno, sur. Todito. Es de allá. El hecho es que se debe hacer URG. Se debe hacer justicia, porque esta gente estaba gozando de todos los privilegios, tenían autos nuevos, tenían viviendas, tenían de todo, a través del dinero de estos infelices. Llegó un momento en que ellos ya habían utilizado el dinero y lo que hacían era que cuando estas personas iban a retirar o a buscar sus intereses de lo que les producía rendimientos de ese dinero que tenían allí, bueno, pues le decían que no tenían, que no había fondo, que no había esto. Y eso fue llevando una voz populis en todo el sector, porque fue el sector de Herrera. Gente trabajadora, gente que son obreros, muchos de los que están allí presentes, y otros que a través de sus familiares enviaban su dinerito desde la zona donde estaban establecidos, llámese Estados Unidos, España, esas zonas que son esas remesas, y lo depositaban allí para un futuro, para conservar realmente su dinero y tener algún tipo de inversión. Y luego son abusados por estos elementos que hacen falsas promesas a través de este tipo de operaciones de cooperativas y hacer unas bancas que no tienen ningún sistema legal que lo proteja. Entonces, uno dice, ¿y la supervisión bancaria dónde está? Es que no entra. No, La cooperativa no entra. yo le puedo hablar de No eso. entra, pero por lo menos No entra a la tú superintendencia. encuentras, usted está fuera del sistema, pues la cooperativa no entra en la superintendencia. Y DECOP es el que tiene que... tampoco ha tenido ningún manejo, pero tampoco IDECOP no ha querido nunca ha querido que sea supervisado por la superintendencia de bancos. Cada vez que se han hecho proyectos para hacer... Para meter la cooperativa en el sistema. En el sistema, inmediatamente arman un berenjenal y arman una situación donde tienen que suspender ese tipo de procesos. Entonces, siguen las cooperativas sueltas. Hay muchas serias, porque hay muchísimas serias, que tienen respeto por sus clientes. Tú tienes el ejemplo de la Sierra.
De la San Sierra. José, No, hay varias. Hay varias. Coxano, Santiago No, Rodríguez. Pero vamos a te estoy mencionar porque- diciendo, pero vamos a sí, decir para no mencionar cooperativa. nombres, Correcto. la de la Sierra, que son de las primeras cooperativas y son grandísimas. Pero ¿cómo tú le respondes a esa gente Mira, Flavio. donde no tiene ningún tipo de responsabilidad de un banco que lo soporte, de lo que de la devolución de su dinero? Óyeme, es penoso porque realmente ellos tienen la esperanza de que su dinerito va a tener un rendimiento, va a tener un retorno. Sin embargo, al final son sacrificados con un engaño. Mira, Flavio, lo del el IDECOC, son cooperativas, como bien ustedes lo acaban de decir, están reguladas, tienen una ley, la 127-64. Lógicamente esa ley necesita de una reestructuración. Dime el pero número, ¿cómo es son el número de la ley? 127-64. Eso fue del año 1964. Y en la actualidad hay un proyecto de ley presentado por el diputado de la provincia de Peravia, Julito Furcal, a los fines de actualizar esas leyes. Esa cooperativa fue supervisada por IDECOP, fue intervenida y fruto de esa intervención, por ese manejo que se supone irregular que tuvo esa cooperativa, por eso que las autoridades, como bien tocaba decir el Ministerio Público, han hecho esos allanamientos y en los actuales momentos hay una serie de apresamientos con los principales directivos de esta organización. Y eso es fruto de que de esa supervisión del IDECOC y de esa ley que lo ampara, porque son reguladas. Cada cierto tiempo hay un comité de vigilancia también en esas cooperativas que al parecer no funcionó en esa, y ahí viene entonces la intervención de IDECOC para intervenirla. Lo mismo ha pasado en los bancos. ¿Cuántos bancos no han sido intervenidos por las autoridades monetarias? Lo propio pasa con la cooperativa, con el IDECOC. En San Juan de la Maguana recuerdo también que hubo una cooperativa que fue intervenida también por IDECOC y se salvó, y hubo una situación, y esta también. Esta no llegó a colapsar. Todavía los activos que tiene esta cooperativa con relación a los compromisos económicos que tienen, no hay un déficit per se, de manera que pueden ser recuperados y pueden ser devueltos los ahorros a estas personas que le fueron, que confiaron en esta institución. Y ahí entonces vemos lo mismo que pasa, reitero, con el sector financiero. Lo propio ha pasado también. Sin embargo, las autoridades actúan a tiempo y pueden ser salvables. Y por eso están detenidas esas personas en el día de hoy. Sin embargo, cuando aquí se quiso modificar la ley, incluyendo la ley financiera, cuando se iba a modificar, se quería meter al sector de cooperativas, al amparo de esa ley. Cuando vino la ley de lavado de activos, se quería meter al sector de cooperativas también a esa ley. Sin embargo, el movimiento cooperativista se opuso a que fueran regulados tanto por el Banco Central, tanto por la Superintendencia de Bancos, tanto por todos los organismos que tienen que ver. El sector cooperativista no es regulado nada más que por el IDECOP. El IDECOP no tiene el expertise como función financiera para estar fiscalizando, y déjame decirle, el sector cooperativista mueve mucho dinero, porque si tú buscas los activos de todas las cooperativas que hay en República Dominicana, comenzando con las profesionales, tú dirás, bueno, hay muchos recursos y se manejan muchos recursos. O sea, yo creo que debemos de cambiar la página y meterla dentro de la fiscalización financiera de los organismos correspondientes. Eso es lo que quiere ese sector financiero, porque la cooperativa se maneja muy diferente. En la cooperativa los beneficios son de los socios. Y yo... fiscalización, no estoy hablando de modificar más allá. Fiscalización, porque cuando te lo roban y cuando te desfalcan, es a todos los miembros. Vuelvo y le reitero, en el IDECOP, aquí tú lo sabes bien, que ha habido muchas financieras, muchas cooperativas que han hecho muchas fortunas de los directivos. Pero Javier, en la viña del Señor hay de todo. Ay, sí. Usted se equivocó al decir ahí mismo, por decir cooperativa, dijo financiera. En la financiera se ha visto, ¿cuántas cosas no se han visto? Sin embargo, las autoridades monetarias actúan y regulan esas instituciones.
Pero en la diferencia del sector financiero de la banca privada, Formal. de la banca privada, porque las cooperativas son formales, porque hay una ley que la ampara, es que en la cooperativa los socios son dueños y los beneficios se distribuyen entre sus miembros, cosa que no pasa en el sector, aquella en el sector financiera- financiero privado. Pero el sector financiero, aquellas que están supervisadas por la superintendencia de bancos, por lo menos, el depositante o el ahorrante tiene la esperanza de que su dinero le sea devuelto en caso de que suceda cualquier tipo de quiebra, cualquier situación que se dé en ese momento. Hay un fondo que se crea y se establece para Por eso. los depósitos. Por los depósitos, pero también tiene un tope. Claro. Sí. Hasta lo que llega hasta 500,000. Lo propio existe en la cooperativa, Flavio, con la parte de las inversiones. Hay un capítulo, Flavio, que hay varios capítulos. Hay un capítulo que es para ahorros retirables, hay un capítulo que es de las inversiones y ese dinero no se toca, y ahí interviene el IDECOC supervisándolo para solventar esa parte que tú acabas de decir. Y es por eso que tuve esa intervención en el día de hoy. Ese apresamiento está intervenida por IDECOC. Lo propio pasó, como yo te decía, en San Juan de la Maguana, con una cooperativa también, y en otros lugares que han pasado situaciones irregulares con las cooperativas. El IDECOC interviene, como pasa con la banca privada, con las autoridades monetarias. Es lo propio. Lo único que tenemos que decir a la gente es que no se dejen coger de tontos útiles. Que si antes de depositar su chelito, su dinerito, con tanto esfuerzo que se lo consiguen y con tanto esfuerzo que dejan de sacrificar gustos por tener ese ahorro de soporte y de reserva, que se fijen bien dónde ponen ese dinero a circular, a manejarse. Y aquí se lo están entregando. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esto sucede y esta persona, cuando tú lo ves desgarrador, en la forma que los planes que tenían con esos centavos, el sacrificio que han hecho, entonces es penoso, es penoso. Ojalá nuestro director técnico ahí arriba pueda presentar personas que están dando las denuncias allí. Oye, personas que tú la ves que realmente no tienen nada y después se quedan sin nada de lo que han tenido o lo poco que han conseguido. Ese es el punto. No, son situaciones, Flavio, que son lamentables. Lo mismo, te reitero, lo mismo que hemos visto en algunos bancos que han tenido un mal manejo también y son intervenidos por las autoridades monetarias. Necesitan un tiempo prudente a los fines de que las autoridades cotejen todas esas cuentas y puedan entonces empezar a retornarle esos ahorros que tienen los inversionistas. Así es. Eso es lo que pasa. Vámonos a nuestra última pausa comercial, que ya estamos finalizando el programa y nosotros vamos a irnos a publicidad para luego retornar con más comentarios o nuestros últimos comentarios para terminar el programa de la noche de hoy. Vamos de arriba y regresamos. Bien, ya como habíamos anunciado antes de la pausa, de que ya estamos en el último momento del programa. Miren, señores, hay mucho cuestionamiento con el alcalde de Santo Domingo Este, las promesas que ha hecho de que iba a hablar, que iba a decir, que iba a tener algún tipo de explicaciones en cuanto a lo que sería lo que pasó en el proceso electoral del domingo. Y es bueno que Manuel Jiménez pueda hablar, pueda dirigirse a su gente, porque él va a seguir siendo un dirigente político, va a seguir siendo el alcalde, no puede abandonar el puesto, no puede irse, tiene que terminar. Y en una forma donde se le puede ver un poco corridizo, evadizo, pues la gente que tiene responsabilidad también puede comportarse de esa misma forma. Y ese municipio necesita de mucho accionar, necesita de tener y continuar dando el soporte para recoger la basura, los servicios básicos, también poderlos presentar. Entonces, es bueno que Manuel Jiménez, que tiene una figura que lamentablemente los hechos, a veces políticos, tomar posiciones es un poco delicado, porque hablar de él es una persona que ha sido respetuosa y es una persona que ha trabajado con seriedad. No se le puede quitar eso, tiene un concepto claro de esto, pero lamentablemente a veces ser inflexible también tiene sus consecuencias. Y hay situaciones que se dieron ahí desde el principio,
que no se aclararon. Por ejemplo, en un momento determinado, Manuel Jiménez empezó a crear los controles, pero hay mucha gente que en la política no le gusta que lo controlen, no le gusta que lo limiten. Y eso sucedió, porque a veces la seriedad, que es muy serio, a veces no puede estar en posiciones políticas, porque tiene después un sacrificio, y después ese sacrificio que ha tenido, entonces finalmente te caen a ti acusaciones, contraacusaciones, que no es lo que tú quieres reflejar, sobre todo en una sociedad. Pero el que maneja política a veces tiene que soltar, dar y totalmente ponerse al servicio de mucha gente aunque tú no lo quieras. Pero que también sobre ese tema, Flavio, nosotros felicitamos al PRM por la organización y el resultado de toda su convención del domingo pasado, pero hoy miércoles ya las aguas están volviendo a sus niveles y tú tienes ya renuncias de alcaldes en posición. Entonces no todo fue color de rosa y no todas las felicitaciones tienen sentido. Pero ya hoy se anunció la renuncia del alcalde de Los Alcarrizos. Cristian Encarnación. Cristian Encarnación. Ya renunció. Ya, crónica de una muerte anunciada. Claro, y entonces se está hablando, ya hay muchas expectativas con el tema de Manuel Jiménez. Por eso es la preocupación. O sea, que no debe abandonar el barco. Sí. Mira, a propósito de eso, esa situación se veía venir en la parte del alcalde de Los Alcarrizos, de Cristian Encarnación, por las diferentes situaciones que ya se venían dando a nivel interno. Y desde que vimos que el Partido Revolucionario Moderno se reservó esa alcaldía, pues ya sabíamos por dónde podía venir el asunto. ¿Se lo reservó? También. ¿No fue convención el domingo? No, fue reservada. Y no había duda que se la tiene reservada a Junior de los Santos, que fue el primer alcalde cuando se creó ese municipio, sí. Y de igual forma estaba en el PRD y ahora entonces pasa al PRM. Hace unos meses que pasó. Sí. Y en lo que tiene que ver con Manuel Jiménez el domingo, como bien decía Flavio, dijo que mañana hablarían a los medios de comunicación. Porque eso pasó. Pero todavía vamos hoy miércoles y ya la gente estaba inquieta preguntándole a los medios de comunicación qué había pasado, que no había hablado. Sin embargo, emitió un tuit que me permito leerlo textualmente. Adelante. Que dice, ¿por qué tanto silencio? Dice Manuel Jiménez en un tuit. El domingo, la primera reacción fue hacerme unas preguntas y estos resultados. O sea, se preguntó, ¿y estos resultados? Y volvió, se hizo otras preguntas más. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué falló? Pensé en la respuesta, que la respuesta podía ser de hoy para mañana, pero otras preguntas empezaron a surgir. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pronto lo sabremos, acotó el síndico del municipio de Santo Domingo Manuel Jiménez, a través de un tuit. Y eso que decía Javier, que las aguas están volviendo a su lugar, todavía, Javier, volvieron por un momento, pero van a de nuevo a revoltearse, claro, a estar fuera de su nivel cuando se den a conocer de aquí al fin de semana las consultas, las encuestas, y se envíen esos sobres a sus respectivos lugares y se abran y se den los resultados de cuáles fueron las personas que salieron electas a nivel de esas consultas. Pero ahí va a haber otra situación que es propia de los diferentes partidos políticos, no solamente del partido oficialista, sino de todos, que hay personas que no aceptan los resultados. Y también ahí están las famosas reservas de los candidatos que se compraron, o que la oposición anunciaba que lo habían comprado. Eso están todos reservadas. Así Flavio, finalmente, el presidente de la República estuvo, como bien tú decías, en el día de hoy en el donde inauguró el muelle turístico y pesquero de Cabezas de Toro, y de igual forma un hogar de ancianos y un centro tecnológico comunitario. Así es, a todos nuestros amigos televidentes, siempre recordándoles que estamos de 10 a 11 de la noche, nuevo horario para nuestro programa en 3 puntos. No nos dejen de sintonizar, porque siempre vamos a estar actualizados con informaciones serias, frescas y bien orientadas a todos ustedes. Pásenla bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.